acompaña la doctora Melody Fonseca, es investigadora del Instituto de Estudios del Caribe y además es la directora de la revista Caribbean Studies. También es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y también miembro del trabajo de CLACSO, Red de Género, Feminismos y Memoria en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Melody. Gracias a todos por conectarse. Yo le doy paso a la doctora Melody y comenzamos. Gracias. Estaré muy pendiente en el chat de sus preguntas. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Antes de comenzar, me gustaría poder presentar aquí mi pantalla. Gracias. Voy a compartirla. Un segundito. Bien, ya está. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente. Quiero agradecer al Instituto de Estudios del Caribe y a su director, el doctor Emilio Pantojas, por la invitación a participar de esta 27ª edición de las conferencias caribeñas. También quiero agradecer a los asistentes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, Juan Astacio y Stephanie Paola Cepeda, por su labor en la logística y la moderación de la conferencia. Y sobre todo también quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, porque sé que ¿verdad? Después de un semestre de muchos retos y muchas reuniones virtuales, sacar un tiempo para reunirse a escuchar una conferencia más, pues es algo que hay que agradecer. Así que muchísimas gracias. Quiero comentarles que mi interés con esta conferencia es abordar de manera amplia la violencia de género en el Caribe, en tanto un fenómeno compartido con sus similitudes y diferencias entre los distintos países de la región. Me estaré centrando particularmente en Colombia, México, República Dominicana y Puerto Rico, y a partir de esto me gustaría presentar algunas observaciones de los patrones y particularidades. Me interesa problematizar sobre todo las distintas manifestaciones de la violencia de género en la región, partiendo también de aproximaciones teóricas de varias académicas y activistas feministas como son Sayak Valencia, Verónica Gago y Wendy Brown. Precisamente, partiendo de lo que Sayak Valencia ha llamado la necromasculinidad, planteo que como posible hipótesis de investigación futura, que las reconfiguraciones del heteropatriarcado capitalista en la era neoliberal, ya marcadas por lo que Silvia Federici llamó el patriarcado del salario, y por su crisis, estudiada tanto por Nancy Fraser como Verónica Gago, asumen unas nuevas características en el contexto pandémico, y posiblemente las asumirán también en el contexto pospandémico, que potenciarán aún más las manifestaciones de la violencia de género. Esto, a su vez, no debe desmarcarse del contexto global local actual, del auge de las extremas derechas, del pensamiento conservador y del desplazamiento, como plantea Wendy Brown, de la esfera protegida de lo privado hacia el espacio despolitizado de lo público. En esta conferencia no apunto a unas conclusiones definitivas ni a una foto fija de la violencia de género en la región, sino que pretendo abrir un espacio para una discusión que nos permita sacar el análisis de la violencia de género de lo que podríamos entender como lo propio de la mujer y que lo pensáramos en su conexión con formas más amplias de articular la sociedad, sus sujetos ciudadanos y sus soberanos en la modernidad tardía. Para esto voy a dividir la presentación en 3 partes. En primer lugar, quiero abordar la situación de la violencia de género en el Caribe durante la pandemia, los datos con los que contamos en estos momentos, las reacciones y políticas desarrolladas por los gobiernos y, por supuesto, las acciones realizadas por los movimientos feministas en estos distintos países, todos marcados por una lucha y reclamos comunes, como lo es la exigencia de que los gobiernos de los distintos países estudiados reclamen un estado de emergencia, en el caso colombiano y puertorriqueño, o como han sido manifestaciones masivas en estos 4 países en medio de la pandemia. En segundo lugar, plantearé cómo el panorama más amplio que antecede a la pandemia se ve reflejado en una de las formas de violencia de género más estudiada en la actualidad, como lo es el feminicidio, y el cual es la situación actual de estos 4 países en torno a su tipificación como delito. ¿Cuál sería esa situación? ¿Cuál es la situación también de la recolección de datos y manejo de estadísticas, así como su incidencia? Por último, y a modo de abrir una pregunta e inquietudes que conclusiones definitivas, quiero proponer analizar cómo la configuración de políticas conservadoras y de extrema derecha imbricadas con el capitalismo neoliberal nos permiten proyectar una ampliación e intensificación de las distintas violencias hacia mujeres y géneros
mujeres trans, hombres trans y no binarias, así como hacia activistas feministas y por los derechos humanos. Bien, comienzo preguntando cómo se ha manifestado la violencia de género en la región caribeña a lo largo de la pandemia. Y primero que todo, es importante definir a qué me refiero por violencia de género. Siguiendo una de las definiciones más completas del término, elaborada por Roberto Castro en su aportación al libro editado por el Programa de Estudios de Género de la UNAM, Conceptos Claves de los Estudios de Género, esta se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las mujeres o que imponen o restablecen una condición de sometimiento para las mujeres. Constituye así la expresión más extrema de la desigualdad y de la opresión de género. Para el investigador, además, el término describe un tipo de violencia de carácter social, lo que significa que su explicación no se encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual el sustento de la subordinación de las mujeres. En este sentido, según se desprende del análisis de informes de los distintos países, así como de noticias y artículos ya publicados sobre la situación social generada por la pandemia de COVID-19, desde el inicio de la pandemia y particularmente durante los confinamientos, las distintas manifestaciones de la violencia de género, como agresiones físicas, psicológicas, económicas, agresiones sexuales y feminicidios, aumentaron en todos los países. Aumentaron igualmente las llamadas a líneas telefónicas especiales para atender a víctimas, mientras que las denuncias formales a agresores se vieron levemente reducidas, lo que podría explicarse por la dificultad o en algunos casos imposibilidad de salir del hogar y solicitar ayuda a las autoridades pertinentes. En estos 4 países, aunque esto se puede observar también en la región entera y en el resto de América Latina, las especialistas en temas de género y las activistas feministas denunciaron desde muy temprano en la crisis pandémica que la violencia de género aumentaría durante el confinamiento, que los gobiernos no estaban preparados para atender la violencia de género en medio de una emergencia sanitaria y, por tanto, para atender lo que se ha llamado ya como la otra pandemia a través de proveer refugios seguros, tener policías entrenados para atender estos casos, estipendios económicos para las víctimas, ya que es la dependencia económica una de las cuestiones que limita la movilidad de estas. También se denunció que el encierro con agresores podría aumentar las incidencias de feminicidios, particularmente, siendo esta la más terrible expresión de la violencia de género. Los feminicidios han sido, o el feminicidio como concepto ha sido definido de distintas maneras. A mí me interesa recoger 2 definiciones particulares que me parecen sumamente explicativas de todo lo que este crimen puede abarcar. En primer lugar, tal como lo planteó inicialmente la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, el feminicidio es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por eso, el feminicidio es un crimen de Estado. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En segundo lugar, como ha apuntado Rita Laura Segato, el feminicidio también se manifiesta como una lógica representacional, como un espectáculo que busca enviar mensajes en un eje vertical hacia sus víctimas y posibles víctimas y en un eje horizontal hacia los pares del feminicida. Recogiendo varias apreciaciones, Mariana Berlanga Gallón apunta que el feminicidio es el resultado de un sistema patriarcal opresivo en sí mismo para las mujeres que requiere ciertas prácticas violentas reiteradas para sostener un tipo de poder directamente ligado a la construcción del género. El feminicidio implicaría en este sentido un marco de visibilidad, una apreciación sobre quién o quiénes merecen vivir. Y esto además se complejiza al abordar la violencia hacia las personas trans y los transfeminicidios si atendemos a que esta manifestación de la violencia, como recoge Berlanga, parte de la idea de un mundo binario en el que el masculino y femenino funcionan como aspectos opuestos y son necesarios para sostener el orden patriarcal.
Así, de esta manera, las subjetividades y prácticas que desbordan el binarismo y con ello los mandatos de género generan fisuras en el orden heteropatriarcal, el cual reacciona a estas intensificando la violencia hacia dichas subjetividades. Aquí comparto una gráfica preparada por Norielis Ramos Rodríguez para el medio feminista puertorriqueño Todas, sobre las incidencias de feminicidio durante la pandemia por cada 100.000 mujeres en distintos países latinoamericanos y caribeños. En este, como se puede observar, los 4 países de los que voy a estar hablando, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y México, ocupan unos puestos importantes. En el caso de México ubica el 3er lugar, Puerto Rico el 4.º lugar y República Dominicana el 7.º lugar, Colombia en un 11.º lugar. Entonces, pasemos al caso colombiano. En Colombia, durante el periodo del confinamiento, que fue del 25 de marzo al 31 de julio, se reportaron, según el Observatorio Feminicidio Colombia, 158 feminicidios. Por su parte, el portal especializado en investigación sobre violencia de género, distintas latitudes, registró 167. La línea 155, que fue una línea telefónica habilitada por el gobierno nacional, registró 58.256 llamadas, de las cuales el 90% fueron realizadas por mujeres para denunciar violencia física, psicológica, sexual y económica. La línea 123, que es el equivalente al 911 en Puerto Rico, recibió 3.738 llamadas, de las cuales 1.523, el 41%, eran por violencia contra la mujer, mientras que las llamadas a la línea púrpura, es una línea habilitada para la región de Bogotá, registró 5.971 llamadas, de las cuales 3.387, un 56%, denunciaba a su pareja sentimental como el agresor. Esto refleja que lo que habían advertido las especialistas y activistas feministas sobre las nefastas implicaciones del llamado generalizado a quedarse en casa, para quienes el lugar más inseguro es precisamente su hogar, iban a convertirse en una realidad. A octubre de 2020, según el Observatorio Feminicidios Colombia, habían ocurrido unos 508 feminicidios. En Colombia, el crimen de feminicidio ha sido tipificado como tal a partir de la ley 1761 de 2015, conocida como la ley Rosa Elvira Celi. Los causales para tipificar un crimen como feminicidio son tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y de ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el discrimen contra ella. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima de violencia de género cometida por el autor contra esta, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Un análisis muy general de estas causales nos permite plantear que la ley, al menos en papel, recoge parte de lo definido como feminicidio por académicas y activistas mencionadas anteriormente, en tanto que lo asume como vinculado al género como unas razones tanto específicas y relacionales como sistémicas, así como lo reconoce en su acto representacional, manifiesto particularmente en sociedades atravesadas por guerras civiles, violencia estatal y paramilitar, así como la violencia del narcotráfico. Ante este panorama, el movimiento político Estamos Listas llevó a cabo una campaña de recogida de firmas para exigir al gobierno que se declarara en emergencia por el aumento en un 47% de la violencia de género en todas sus manifestaciones a lo largo del 2020. Y aquí vemos una de las imágenes de la manifestación. En México la situación es algo similar, ¿no? El confinamiento duró del 23 de mayo hasta el 23 de marzo, hasta el 30 de mayo.
y según el informe, las dos pandemias, violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, que fue realizado por X Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la organización Intersecta en abril. Según estos, en abril de 2020, 11.2 mujeres eran asesinadas diariamente en promedio. Se registró un aumento del 2% de los asesinatos de este grupo, mientras que, curiosamente, se registró una reducción del 0.2% de los asesinatos de hombres y se registraron 143 llamadas por hora relacionadas a violencia sexual, familiar y contra las mujeres. Los datos del gobierno reportan de enero a octubre 777 feminicidios y 2.384 asesinatos dolosos de mujeres. Es importante señalar que aunque en México el feminicidio está tipificado como un crimen, no todos los asesinatos de mujeres son catalogados como tal. En este sentido, las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres entienden que la falta de perspectiva de género en las investigaciones de crímenes cometidos contra mujeres llevan a que muchos sean catalogados como asesinatos dolosos y no como feminicidios. En el caso de México, la tipificación del feminicidio como un crimen específico se dio con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias del 1 de febrero de 2007. Esta fue una ley marco que permitió comenzar a establecer jurídicamente las especificidades de los crímenes cometidos contra las mujeres. Sin embargo, no fue hasta el 14 de junio de 2012 que se reformó el Código Penal para incorporar el capítulo 5, artículo 235, que incluye el delito de feminicidio. Las causales del delito en México son: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Si pensamos en lo que son estas causales, que son algo similares a las de la ley colombiana, podemos también ver que estas, al menos en papel, atienden nuevamente tanto la cuestión de la cercanía y la relación como el ejercicio del feminicidio en contextos atravesados por la violencia del Estado y por la violencia del narcotráfico. En esta imagen que tenemos aquí se resalta a Elidiet Yesenia Zamudio, que es la madre de María de Jesús Jaime Zamudio, Marichuy, una joven asesinada en el año 2016 con 19 años a manos de su profesor en el Instituto Politécnico Nacional. Esta madre, Elidiet, seguramente han visto algún video de ella en las redes sociales porque se volvió muy famosa a través de un discurso en el que planteó con muchísima rabia lo que sentía por el asesinato de su hija y fue de las que insistió en esa rabia que produce el hecho de que se defiendan más las paredes y los monumentos que la vida de las mujeres. Y esta imagen se toma dentro del contexto de la ocupación que hicieron distintos grupos feministas de la comisión, de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el mes de septiembre. Una de los planteamientos, ¿no?, que se hacía en ese contexto era el de no perdonamos, no olvidamos, y esto puede entenderse como un reclamo ante lo que es esa connivencia del Estado con el feminicidio, y podemos retomar la definición de Marcela Lagarde en el entendimiento de que el Estado es un Estado feminicida, y el feminicidio es un crimen de Estado porque asume y permite la impunidad de sus perpetradores y del sistema mismo que lo sostiene. Bien, en el caso de República Dominicana, el confinamiento inició desde el 19 de marzo al 28 de junio. Sin embargo, es importante señalar que ya el primer día de enero
en República Dominicana se despertaron con la noticia de que ocurrieron 3 feminicidios en ese día, y es un país en el que de enero a agosto se reportaron unos 24 feminicidios, de los cuales 16 ocurrieron en menos de la cuarentena obligatoria. En abril de 2020, el documento preparado por el Observatorio Político Dominicano, titulado Violencia de Género y Feminicidios en tiempos de COVID-19 en República Dominicana, resaltó que la falta de protocolos para atender la violencia de género en medio de una emergencia sanitaria fue fundamental para la intensificación de estas violencias. Más aún, se señaló que ni siquiera se instauró un servicio de llamada eficiente para registrar denuncias y atender casos de riesgo. Por esto, como señala el documento también, se registró un descenso en las llamadas y denuncias registradas. Aún así, los datos que recoge la Procuraduría General de la República reflejaron unas 42.616 denuncias entre marzo y junio, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas reportó que unas 150 mujeres y 251 niñas y niños menores de 13 años acudieron a casas de acogida entre el 17 de marzo y el 17 de mayo. Según el Ministerio de la Mujer, entre marzo y junio se registraron 2.978 llamadas para denunciar distintos tipos de violencia, siendo 1.094 llamadas para denunciar particularmente violencia física. No obstante, a pesar de los números totales de feminicidios provistos, a pesar de esto, estos números de feminicidios provistos por la Procuraduría General de la República resultan cuanto menos limitados. Como señala el informe del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, que se titula La violencia de género en la República Dominicana, el Código Penal del país no concibe el feminicidio como un acto de crimen diferenciado, lo que genera una problemática importante porque no existe una clara definición que permita marcar cuando un asesinato es considerado feminicidio y cuando es un homicidio de mujeres. Por esto, al igual que en el caso mexicano, con la diferenciación entre feminicidio y asesinato doloso de mujeres, se considera que el número de casos podría ser mayor. Lo que sí tiene el Código Penal dominicano es en el artículo 100 una tipificación, pero que como podemos ver en su definición es sumamente vaga y ambigua por un lado, pero por otro muy específica a lo que es la relación de pareja, y el feminicidio sería quien en el marco de haber tenido o pretender tener una relación de pareja mate dolosamente a una mujer, comete un feminicidio. Esto llevaría, sacaría de lo que son esas causas estructurales de violencia denunciadas desde el feminismo al acto de feminicidio. Aún así, y en medio de la pandemia, recientemente, en el marco de las acciones conmemorativas por el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre, diversas organizaciones feministas se manifestaron frente al Congreso Nacional para exigir la erradicación de violencia contra la mujer y la aprobación de un proyecto de ley que permitiría despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo ante 3 causales. Actualmente es completamente ilegal. Y estas serían malformación del feto, incesto y que la vida de la embarazada corra peligro. Esto último certificado por un médico. El proyecto fue introducido desde el 2018, pero luego fue reenviado a una comisión y es ahora una de las cuestiones que se está luchando en el contexto dominicano. En Puerto Rico, el confinamiento comenzó el 15 de marzo, inicialmente por 15 días, que luego fueron prorrogándose a través de varias órdenes ejecutivas y que podría decirse que funciona hasta el 15 de junio, aunque desde el 3 de mayo iniciaron unas fases de la llamada apertura económica. Desde entonces, las regulaciones que se han mantenido son el toque de queda nocturno, con algunos cambios en las horas del mismo, actualmente con la última orden ejecutiva de cierre de los comercios los domingos y la imposición de la ley seca durante los fines de semana, así como las limitaciones en acceso a playas, actividades recreativas y el límite de personas en restaurantes, entre otras cuestiones. Según el portal Feminicidios PR, que es una cuenta en Twitter que actualiza constantemente su base de datos a partir de los reportes de la prensa, en una acción similar a la encomiable labor que hace la trabajadora social Carmen Castelló en su página Seguimiento de Casos, recogió que en el periodo del 15 de marzo al 15 de junio
hubo 11 feminicidios. El Observatorio de Equidad de Género, por su parte, a finales de noviembre, recogió unos 55 feminicidios en lo que va de año. Los datos propiciados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y las organizaciones sociales como Proyecto Matria en torno a las llamadas para solicitar asistencia, así como para hacer denuncias, reflejan que también hubo un descenso en estas en el mes de marzo, cuando solo estaba operativa la línea de la OPM. Esto demostró que la falta de un protocolo para atender llamadas de víctimas de violencia de género dentro de la emergencia de la pandemia resultó en menos mujeres pudiendo acceder a los servicios, pues no había personal atendiendo las líneas. Mientras que en 4 meses la OPM atendió 1.753 llamadas, en tan solo 2 meses, en los meses de mayo y junio, la línea 24/7 gestada por Proyecto Matria, Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar Ruth y la Oficina de la Mujer del municipio de Caguas atendieron 835 llamadas. En cuanto a la tipificación del delito de feminicidio, es importante señalar que en Puerto Rico no existe como tal en el marco jurídico el crimen de feminicidio. Ahora bien, como recoge en la investigación preparada y publicada en Todas PR por Norielis Ramos Rodríguez, el Código Penal, enmendado en el 2014, considera como un asesinato de primer grado cuando la víctima es mujer y los hechos ocurren en algunas de estas circunstancias. Luego de una reiterada violencia durante una relación de pareja o intimidad, mientras existen relaciones familiares conyugales, de convivencia o noviazgo. Es decir, que con esta descripción se basaría en una cuestión puramente relacional y no atendería a la cuestión estructural. En la entrevista que realiza Ramos Rodríguez a la hoy senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, esta señaló que en Puerto Rico no es delito matar a una mujer por ser mujer. Lo único existente es la denuncia de crímenes de odio que considera circunstancia agravante cualquier delito motivado por prejuicios de sexo, orientación sexual o identidad de género, y que esto podría aumentar la condena por asesinato de primer grado hasta un 25%. Por su parte, la Ley 54 de 1989, como plantea Ramos Rodríguez, se circunscribe a la violencia machista, al entorno privado y a las relaciones de parejas o exparejas. Como recoge también la rama judicial, la entendida violencia doméstica se da cuando la persona agresora es cónyuge, excónyuge, una persona con quien vive o ha vivido, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien haya procreado una hija o un hijo. Por otra parte, este delito se da independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación. En este sentido, la Ley 54 no reconoce la especificidad de violencia perpetrada contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. En Puerto Rico, la protesta social y la denuncia dirigida por diversas organizaciones feministas ha sido fundamental a lo largo de los meses de pandemia. Las denuncias, por lo general, han reflejado el carácter interseccional en la metodología de lucha de diversas organizaciones. Hablo particularmente de la organización, la Colectiva Feminista en Construcción, organización de la que formo parte, y que hemos incluido exigencia de pruebas, compensación adicional por trabajo de alto riesgo, visibilización de cómo la desigualdad de género se ve reflejada en los estragos de la pandemia, vulnerabilidad social y económica, particularmente de mujeres jefas de familia, migrantes en situación irregular y mujeres racializadas como no blancas, así como la denuncia y exigencia directa al Estado para que acelere un estado de emergencia y declare un estado de emergencia ante la violencia de género en el país. El reclamo por un estado de emergencia surgió el 25 de noviembre de 2018 con la acción del Plantón Feminista, que fue una acción organizada por la Colectiva Feminista en Construcción y por diversas organizaciones feministas, y entre estas presentaron al entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, un borrador de orden ejecutiva que buscaba que este atendiera las exigencias de declarar el estado de emergencia, facilitando la prevención, la educación con perspectiva de género, el techo seguro, la seguridad y cero impunidad. Tras la inacción del gobierno de Ricardo Rosselló, la inacción también del gobierno de la actual gobernante Wanda Vázquez,
y luego de diversos traspiés en los procesos, finalmente en octubre de este año, Vázquez dio a conocer la orden ejecutiva que establece como servicio prioritario la atención de la violencia de género en el país. Es importante destacar que esta orden, aunque llega tarde, es una victoria para las organizaciones feministas en el país que se plantaron desde noviembre de 2018 y que establecieron una propuesta de orden ejecutiva de la cual muchos de los puntos que se recogen en la actualidad fueron presentados por estas organizaciones. Ahora, por supuesto, lo que queda es ver en qué va a quedar esto con el cambio de administración y con las limitaciones materiales que puede tener ante los distintos recortes presupuestarios y las políticas de austeridad implementadas en Puerto Rico por la Junta de Control Fiscal y por el gobierno de Puerto Rico. Bien, en esta gráfica les comparto los números totales de feminicidios. Como podemos ver, esta primera gráfica son números totales, no vinculados a la población de mujeres. Y para México pongo dos estimaciones. En primer lugar, la que sería la suma de feminicidio más homicidios dolosos de mujeres, que sumarían 3.161 casos. En segundo lugar, el número total de feminicidios, que es de 777. A México le sigue Colombia con 508 feminicidios, República Dominicana con 148 feminicidios y Puerto Rico con 55 feminicidios. Estos datos son para Puerto Rico, Colombia y México de 2020, lo que llevamos del 2020, mientras que para República Dominicana, por la dificultad para conseguir los datos actuales, se trata de 2019. En esta podemos observar la tasa promedio de feminicidios por cada 100.000 mujeres en Colombia, México y Puerto Rico para el 2020 y en República Dominicana para 2019. Al observar los datos, ahora a partir de las incidencias por cada 100.000 mujeres, podemos ver que en México tiene una tasa promedio de 4.95 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Si partimos de la suma de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, mientras que la tasa promedio, que solamente incluye los crímenes tipificados como feminicidios, estaremos hablando de un 1.22. En cambio, el país que sorprende grandemente, si analizamos el número total de feminicidios por cada 100.000 mujeres, es Puerto Rico. La tasa es de 3.28 feminicidios por cada 100.000 mujeres, superando a República Dominicana con 2.86 para el año 2019, así que este dato, ¿verdad?, hay que tomarlo con pinzas, y a Colombia con 2.18. Es importante destacar que este hallazgo, que es preliminar por diversas cuestiones relacionadas a la falta de tipificación del delito, a la dificultad para recopilar datos y demás, no se distancia mucho de lo presentado por los estadísticos Luis Avilés y Luis Emanuel Rodríguez, que en colaboración con las organizaciones Kilómetro Cero y Proyecto Matria, elaboraron el informe La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, en el que se destacó que la tasa promedio de feminicidios en Puerto Rico en dicho periodo fue de 3.0 por cada 100.000 mujeres, pudiendo afirmar que en Puerto Rico ocurría, y seguramente ocurre, un feminicidio cada 7 días. En esta podemos ver ambas estimaciones y vemos, ¿no?, cómo Puerto Rico pasa a estar en último lugar a números totales a segundo lugar o posiblemente primer lugar si en México separamos los datos de feminicidios y homicidios dolosos entre estos 4 países. Como se desprende de lo planteado hasta este momento, los 4 países analizados reflejan una tendencia al aumento de la violencia de género y feminicidios, unas acciones limitadas por parte de los gobiernos, en algunos casos robustos jurídicamente, como podría ser el caso mexicano y el caso colombiano, pero limitados en términos de posibilidad de ejecución ante la falta de entrenamiento policial, la falta de perspectiva de género para atender las denuncias, así como la continua incidencia de estos crímenes a pesar de que la posibilidad de recopilar datos y la tipificación del delito provean algo más de claridad. En el caso de República Dominicana, lo limitado de la tipificación del delito excluye una gran variedad de circunstancias en las que las mujeres podrán estar siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres y deja de lado el carácter sistémico en su definición.
En el caso de Puerto Rico, la inexistencia del delito, y repitiendo una vez más la cita de Ana Irma Rivera Dacén, demuestra que aquí no es delito matar a una mujer por ser mujer. Si bien la reciente orden ejecutiva debería abrir las puertas a una transformación sistémica, queda por ver si este cambio se puede manifestar a partir de 2021. Sin embargo, ante este escenario compartido, me parece fundamental presentar una breve atención a cómo estos procesos que observamos en la región pueden ser leídos desde diversas miradas críticas feministas que reflexionan sobre cómo estos procesos de intensificación de la violencia, más allá de la excepcionalidad pandémica, responden a procesos de larga duración articulados por la colonialidad y en el contexto más particular de las últimas décadas por la reconfiguración del capitalismo neoliberal, el conservadurismo político y las dinámicas del mercado y la moral. El paradigma neoliberal y las transformaciones que este ha supuesto en toda la región con reformas laborales, endeudamiento, desmantelamiento del Estado y de los servicios esenciales, expropiación y despojo, así como la proliferación de la economía informal en todas sus vertientes, ha generado espacios de contestación, cuanto menos, y en ocasiones de resistencia al Estado-nación y sus dinámicas heteropatriarcales. Sin embargo, es observable también una rearticulación discursiva del discurso y práctica de la violencia de género que enmarca cuerpos y subjetividades concretos, en especial y entre estas las subjetividades de las activistas feministas y defensoras de la justicia social y los derechos humanos. Con lo que plantearé a continuación, no pretendo establecer una relación directa entre lo presentado anteriormente sobre cómo ha operado la violencia de género en Colombia, Puerto Rico, México y República Dominicana, como el contexto de la pandemia, que han sido, ¿verdad?, grandes pinceladas, entre esto y lo que son las manifestaciones concretas del capitalismo neoliberal y el conservadurismo social, pero sí, ya que esto, ¿verdad?, requeriría un trabajo más profundo, y ese no es el objetivo de esta presentación, pero lo que sí me interesa hacer es introducir las reflexiones que diversas feministas han aportado recientemente para que podamos pensar esos patrones de violencia que estamos observando imbricados en dinámicas de poder más complejas. Y de ahí, de paso, poder observar los retos que se enfrenta desde la lucha por eliminar la violencia de género y los movimientos feministas. Comienzo trayendo varios conceptos y reflexiones teóricas que quizás puedan proveer luz ante esto. Primero, la filósofa y performer mexicana Sayak Valencia ha denominado la necromasculinidad como ficción política y no solo como un cuerpo singular. Esto es un fenómeno social emparentado al trabajo, a la violencia, a la opresión, como forma de dar continuidad a los proyectos de hegemonía social y económica que imbrica el régimen necropolítico con el biopolítico a través del modelo de la democracia iluminista y la nación heterosexual. Cuando Valencia apunta que busca dar continuidad a los proyectos de hegemonía social y económica, no es posible no pensar en el trabajo desarrollado por Silvia Federici sobre el patriarcado del salario y sus implicaciones para establecer un orden económico heteropatriarcal con el llamado family wage del capitalismo de Estado, tal y como lo planteó Nancy Fraser. Igualmente, como recoge Verónica Gago, la guerra contra las mujeres lesbianas, trans, travestis, se expresa en 4 escenarios. Y estos 4 escenarios, o estas 4 escenas, están en la base de los feminicidios. Estos son la imposición de la violencia en los hogares como efecto de la crisis de la figura del varón proveedor y su pérdida de poder derivada en la relación con su rol en el mundo laboral. La organización de nuevas violencias como principio de autoridad en los barrios populares a partir de la proliferación de economías ilegales que reponen, bajo otras lógicas, formas de provisión de recursos. La desposesión y saqueo de tierras y recursos comunes por parte de transnacionales que despoja de autonomía material a otras economías. Y por último, la articulación de formas de explotación y extracción de valor que tienen en la financiarización de la vida social y en particular a través del dispositivo de la deuda, su código común. En su análisis sobre la obra de Federici, Gago recuerda que es la dignidad masculina, la sustentada por el patriarcado del salario, la que está en crisis. Es esa medida objetiva, ahora en crisis, pues el salario no está asegurado, junto al mayor deseo de autonomía de las mujeres,
que la retada autoridad masculina se proyecta a través de una violencia machista desmedida en el hogar. Gago sostiene que las masculinidades ya no están contenidas por el valor que les ratifica el salario y por eso necesitan afirmar su autoridad de otros modos. Esto obviamente es un análisis desde el feminismo crítico neomarxista, al cual hay que añadir una diversidad de variables, de intersecciones y sobre todo problematizar aún más cómo esto se manifiesta de formas distintas en un Caribe, en el escenario de las mujeres caribeñas, sobre todo atravesada a partir de cuestiones como la raza y el género. Sin embargo, a mí me parece muy importante porque sí hay unos elementos comunes entre lo que es el endeudamiento o la deuda como un paradigma, como plantea Gago, como esto que captura el presente y el futuro, y cómo estas crisis pueden potenciar aún más la violencia de género, concretamente el feminicidio, y la violencia de género manifestada también a todo sujeto y todo cuerpo entendida como feminista. Desde esta perspectiva es que Sara Ahmed hace su estudio en el que plantea cómo esa manera de nombrar las feministas en el texto que se llama Feminist Killjoy, como esa figura despreciable, amargada, problemática y demás, una mirada similar un análisis similar hace Wendy Brown al analizar cómo el conservadurismo actualmente en Estados Unidos nombra a los activistas sociales. Lo que hace en últimas es una constante reproducción de exclusiones y por tanto potenciar la posibilidad de el exterminio de la vida política de ciertos sujetos, en este caso de las activistas por los derechos humanos y las mujeres e identidades feminizadas. Este escenario también puede leerse, y aquí retomo entonces a Wendy Brown, como lo propone Brown en términos de aquellos procesos del neoliberalismo que fueron encadenando una suerte de sucesos que han quebrado el tejido social. Esta lo plantea en términos de que más allá de la marketización de todas las instancias de la vida, el neoliberalismo ha representado, en primer lugar, el desmantelamiento de la sociedad a través del rechazo generalizado hacia los movimientos sociales y las activistas por la justicia y los derechos humanos, proyectando actores deseables como actores deseables al individuo y a la familia que se orientan por el mercado y la moral. En segundo lugar, el destronamiento de lo político, en tanto que el gobierno, la política pública, devienen actos de gobernanza, tan frugal como intensificada, gestada de las mentes de los tecnócratas, y por último, el desplazamiento de la esfera privada de lo moral hacia lo público. Esto último es observable, podemos verlo en el caso de Puerto Rico, en los actuales movimientos políticos conservadores, y con esto estoy hablando específicamente del partido político Proyecto Dignidad y lo que han sido sus discursos desde la campaña política y más recientemente en relación a la negación de la necesidad de establecer un estado de emergencia por la violencia de género en el país. Con esta, ¿verdad?, provocación y reflexión e invitación a que reflexionemos esto que observamos en lo cotidiano y que quizás proyectarlo en unas gráficas nos permite ver la complejidad del asunto, que podamos también problematizarlo con lo que se ha estado teorizando antes, durante la pandemia, de esos quiebres sociales más amplios que ha traído el neoliberalismo y cómo esto puede potenciar aún más las violencias de género, las distintas violencias de género hacia mujeres y subjetividades feminizadas. Para terminar, me gustaría agradecer profundamente a todas y todos y todes por su atención, pero también quiero agradecer a la estudiante y asistente de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, Paola Cepeda, que colaboró recopilando algunos datos para esta presentación. Muchas gracias, Paola. Con mucho gusto, profesora. Muchas gracias por la intervención. Vamos entonces a dar paso a las preguntas. Me gustaría pedirles que si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer mediante el chat. Yo voy a ir leyendo algunos de ellos. Ya tenemos un comentario de la profesora Bárbara Badía. Si me permiten, yo lo voy a leer. Entonces, me cuentas, profesora Melody, si estamos listas para preguntas. Sí, muchas gracias por las preguntas también.
Ok, bueno, la profesora Bárbara nos dice, saludos, no espero una respuesta concreta, pero sí una reflexión breve sobre, número uno, cómo explicar la disonancia entre el crecimiento de movimientos y las luchas feministas y la violencia de género sostenida históricamente, hacia dónde apuntar la lucha. Voy a leer la número dos. ¿Cómo movernos sin abandonarlo? Porque las violencias de género en la academia se perpetran continuamente de lo académico para abandonar el trabajo con lideresas y comunidades en las que las violencias sistemáticas se perciben claramente. Muchísimas gracias, profesora Abadía. Adelante, profesor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente es una, ¿verdad? Algo que invita a una reflexión. Precisamente, yo creo que lo que genera interés es ver cómo a medida que aumenta la presencia en diversos espacios de los movimientos y organizaciones políticas feministas o de lucha por la igualdad, equidad de género o por la eliminación de las distintas violencias de género, a medida que esto va cobrando cada vez un espacio, más espacio público, también continúan en aumento o por lo menos no disminuyen las violencias hacia las mujeres. Yo creo que por eso es que para mí es importante traer estas reflexiones teóricas al final, que, ¿verdad?, es algo que estoy en este momento trabajando y que todavía falta afinar un poco, y es precisamente ver en cómo ese otro eje que tiene que ver con la pérdida de espacio público y de dominio económico del sujeto entendido como el mini soberano, como lo plantearía Sayak Valencia, que es el hombre blanco, patriarcal, capitalista o que aspira a y que reifica unas cuestiones de clase, esa pérdida de espacio genera unas ansiedades que se traduce entonces en una amplificación de la violencia. Y esto a mí me parece que es importante también tenerlo en cuenta con las dinámicas que se dan en torno a la cuestión racial. Y que es precisamente, y esto curiosamente no han sido también feministas las que han ido atendiendo esto, y me remito al caso particular de Sara Ahmed nuevamente, que es el analizar cómo los discursos nacionalistas y supremacistas blancos fueron articulando una idea de unos grupos mayoritarios que de repente eran entendidos como minoritarios, o sea, entendían como minoritarios, y en esa reproducción de ansiedades, mientras más reconocimiento y espacio público van asumiendo las minorías, entre comillas, racializadas como no blanco, más violenta y frontal es la violencia hasta esto. Entonces yo creo que esto lo que genera es que obviamente se está desmantelando, ¿no? Con los trabajos que se hacen, se está desmantelando un sistema, y eso no va a ocurrir sin una reacción de los movimientos y los grupos hegemónicos. Creo que también, ¿verdad?, hacia dónde apuntar la lucha. Bueno, esto es algo que creo que hay muchas direcciones hacia las que apuntar la lucha. Yo quizás, más que plantearme hacia dónde dirigir la lucha, partiendo de, ¿verdad?, las particularidades de las experiencias, y que creo que algo que se ha trabajado mucho y que es muy lindo ver que compañeras y colegas feministas, entre estas también la colega Bárbara Badía, reivindican la importancia de la posicionalidad y del conocimiento vinculado a un cuerpo y de esa lucha vinculada a un cuerpo. Yo quizás no me atrevería a hablar de hacia dónde va la lucha como el desde dónde parte la lucha. Entonces me parece, ¿no?, que en ese entramado de poder sumamente jerárquico en el que se están cruzando tantas violencias al mismo tiempo, se vale ir en distintas direcciones, esperemos que no contradictorias, pero sí teniendo un punto de partida común que sea el desmantelamiento de ese sistema completo, ¿no? Y no el establecimiento de el desmantelar o terminar con un único dispositivo de poder, porque eso es lo que vemos, ¿no?, que no resulta particularmente para las sociedades, pienso en las caribeñas, como sumamente atravesadas por el colonialismo, la colonialidad y ejercicios de opresión y de poder que son, ¿verdad?, que son diversos y que son múltiples. Bueno, y perdón, no quería no contestar
sobre cómo movernos sin abandonarlo, porque las violencias de género en la academia se perpetran continuamente, de lo académico para abonar al trabajo con lideresas y comunidades. Sí, yo creo que el punto está en asumir, sobre todo quienes partimos de un espacio académico, una acción consciente de acompañamiento, de escucha y de estar presente sin buscar dirigir ni replicar las acciones de la academia en estos espacios. Para mí, ¿verdad? Yo siempre me siento bien convocada por el trabajo de compañeras antropólogas feministas, porque noto, ¿no?, cada vez más un trabajo de deconstrucción de la metodología, de lo que se hace y de un aprendizaje más en el acompañamiento de los procesos con las comunidades, con las lideresas, etcétera. Entonces, en mi caso, yo pues parto, y es lo que hago dentro de la organización política en la que milito, asumo un rol de escucha y acompañamiento, intentando, ¿no?, siempre estar ahí para mis compañeras, pero no buscando acaparar ese espacio para poder aprender de lo que se está haciendo sin sustraerlo y devolverlo al mundo académico como un producto dentro del contexto de la academia neoliberal. Muy bien, muchísimas gracias. Interesantísima pregunta, sobre todo en la academia. Voy a leerte el siguiente comentario. Participante Mario Cancel nos dice: me gustaría un comentario general sobre las relaciones entre los feminismos y los discursos nacionalistas y de las izquierdas en el Puerto Rico del presente. Saludos, Mario, y muchas gracias por la pregunta, ¿no?, la petición de comentario. Bueno, estas son unas relaciones, yo diría que complejas. Me parece que en general el nacionalismo y la izquierda en Puerto Rico adolece de lo que el nacionalismo y la izquierda adolecen en todas partes, y que ha sido en eso que se entendió como el divorcio entre los feminismos y los grupos de izquierda, planteando, ¿no?, pensando particularmente en un nacionalismo que pueda ser de izquierda, con ciertos planteamientos conservadores de cara a los temas de género. Creo que se parte realmente de ese divorcio entre unos y otros, y que es lo que desde el feminismo latinoamericano para la década de los 80 se intentó volver a dialogar y volver a tejer, sobre todo porque las experiencias de las feministas marxistas y neomarxistas latinoamericanas no eran las mismas que las experiencias de las feministas de izquierda en Europa o en Estados Unidos, ¿no?, atravesadas por la violencia del Estado, particularmente en las dictaduras y los conflictos civiles. Se dio el espacio para una renegociación de los términos y una mayor relación entre los feminismos y los grupos de izquierda y nacionalistas. Entonces, en el caso de Puerto Rico, yo diría que por una parte partimos de ese divorcio que se da por la idea de que la agenda de género viene después de cualquiera que sea el proceso emancipador masculino, ya sea la independencia o el socialismo. Y creo que en la actualidad, precisamente porque quienes mejor han sabido articular, primero, quienes mejor han sabido leer el presente, el contexto político en el país, y quienes mejor han sabido organizar una lucha articulada con objetivos concretos, con logros concretos, pero también con aspiraciones amplias, han sido las organizaciones feministas. Yo percibo cierto interés de cercanía de la izquierda hacia, ¿verdad?, generar mayores espacios de encuentro. Y en el caso de Puerto Rico yo vería eso en dos temas particulares, como lo son la cuestión de la deuda y la cuestión de las pensiones de los jubilados. Y por supuesto la lucha en contra de la presencia y las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Ok, muchísimas gracias por ese último análisis, doctora.
La siguiente pregunta, Juan Astacio nos dice, considerando la marcada diferencia que hay en el número de casos de feminicidios entre los países, pregunto, ¿hay alguna variable a la que pueda adjudicársele ser la causa de que en algunos países la violencia de género sea mucho menor que en otros? Bueno, yo diría que más que una variable, ¿verdad? La violencia de género y sus manifestaciones, particularmente en el caso del feminicidio, son fenómenos multicausales. Entonces, ¿verdad? Yo creo que se pueden observar ciertos patrones, pues la cuestión de la deuda, el empobrecimiento masivo, el mismo contexto de pandemia y que todos los países llevaran a cabo las mismas directrices, confinamiento, sin unas políticas activas de cuidado hacia las potenciales víctimas de violencia de género, en fin, unas acciones que son similares, pues pueden llevar a resultados similares. Ahora bien, podríamos decir, ¿no? Quizás que en esas distintas causas, no, o sea, no podríamos, para mí es importante no enraizarlo en, por ejemplo, hablar de que la crisis económica puede potenciar la violencia de género, no es decir que la violencia de género solamente ocurre en las sociedades populares, en los extractos populares de cada país, ¿no? Parto de esto. Entonces, pero sí se pueden potenciar cuestiones como que la imposibilidad de acceso de las mujeres a una autonomía, a una independencia económica que les permita salir de ciertos espacios de violencia. De la misma manera, si vemos los casos de México y Colombia, y habría que preguntar, si para esto no tengo una respuesta yo, pero sí plantearlo, ¿no? En el caso de Puerto Rico también, con la cuestión del narcotráfico, hay también otros elementos que apuntan a cómo ocurre el feminicidio, que tienen que ver con conflictos civiles, presencia de paramilitares, la violencia directa de actores del Estado, no solamente por inacción o falta de protocolo, o en sus entornos familiares, sino la acción directa de asesinatos por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Y estas cuestiones, ¿verdad? Pues habría que también analizarlas, cómo pueden o no potenciar que hayan más o menos feminicidios. A mí me parece interesante pensar el caso de Puerto Rico, porque si vimos, ¿verdad? En el gráfico, en la gráfica en la que lo planteaba con unos datos muy preliminares, obviamente, ¿no? Habrá que depurar más adelante cuando se tenga más información. En relación a la población de 100.000 mujeres, por cada 100.000 mujeres, mejor dicho, vemos que realmente la incidencia de feminicidios es sumamente alta en Puerto Rico. Entonces, es verdad esto, y no estamos hablando de un contexto de una guerra abierta contra el narcotráfico, no estamos hablando de una incidencia de migraciones masivas, como serían las migraciones que se están dando de centroamericanas a través de México o de venezolanas hacia Colombia, aunque obviamente aquí tenemos la dimensión de la migración dominicana y es fundamental, y que el poco acceso a datos no nos permite entonces medir estas otras cosas, pero estoy planteando, ¿no? que quitando o matizando ciertas variables, si queremos nombrarlas así, podríamos decirnos que es bastante alarmante la cifra de Puerto Rico. Así es. Muchas gracias, doctora. Voy a leer el comentario de Luis Beltrán. Podríamos decir que hace falta un cuestionamiento sobre las masculinidades. Habrá que comenzar a pensar una traición directa y abandono entre los que nos identificamos como hombres cis, si nos identificamos como progresistas o de izquierdas. De igual manera, hay más necesidad de hombres con y en el feminismo si queremos transformar la sociedad, y más si pensamos las opresiones desde la interseccionalidad. Saludos, Luis. Sí, estoy completamente, en verdad, más que responder a las preguntas en particular, parto de que estoy de acuerdo con lo que planteas en tus preguntas, porque precisamente a lo que apunta tanto el trabajo de Sayak Valencia
el trabajo de Verónica Gago, y también en cierta medida el trabajo de Wendy Brown, es que es una reflexión mucho más crítica sobre las masculinidades y sus distintas manifestaciones. Entonces, yo creo que tiene que darse lo que llamas, ¿no?, como una traición o un abandono a los mandatos cisgenéricos, tanto de hombres cis como de mujeres cis, y con esto, ¿verdad?, no estoy diciendo una transformación en nuestras identidades de género como un abandono a esos mandatos y una reconfiguración de nuestro estar, y esto lo planteo como mujer cis, de nuestro estar en un estado que es heteropatriarcal, pero que también es colonial. A mí, por ejemplo, me parece interesante, y esto es algo, ¿verdad?, que no pude traer en la presentación porque no podía abarcar todo, pero es que también problematicemos la cuestión de las masculinidades, porque definitivamente estas no son todas, no todas funcionan de la misma manera, pero tampoco parten desde las mismas premisas ni posicionalidades en las relaciones de poder. ¿Qué quiero decir? ¿No? Que ese llamado pacto entre hombres y entre las reproducciones de la masculinidad no operan lo mismo cuando estamos hablando de hombres racializados como no blancos, de hombres empobrecidos, de hombres atravesados por el colonialismo, por la colonialidad, afectados por prácticas de despojo. Entonces, ¿verdad? Ahí hay que ver esa transformación en la cuestión, o esa diferenciación más bien en los ejercicios de las masculinidades, y también, incluso si queremos hacer una mirada más histórica, a mí me parece importante también rescatar las apuestas que hace Rita Laura Segato para diferenciar en los distintos tipos de patriarcado, por más que esto, ¿verdad?, es un debate abierto. Desde el feminismo decolonial también se ha cuestionado incluso el uso de un patriarcado de baja intensidad, que es como ella llama a ese patriarcado que no se universalizó en la época moderna colonial, y desde el feminismo decolonial esto también se ha cuestionado y se ha problematizado, pero a mí como un primer punto de partida para también plantear unas diferenciaciones incluso en ese sistema de opresión heteropatriarcal es diferenciar y tener en cuenta cómo todas esas dinámicas de poder operan sobre distintos cuerpos, ¿verdad? Y sexualizan distintos cuerpos, y de ahí les confieren o no ese poder del mini soberano del que habla Sayak Valencia. Así que desde luego esta es una violencia que se ejerce de una manera sistémica en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer, pero el que la perpetra no parte de mismo supuesto. Así es, muchas gracias. Por el momento no tenemos más comentarios en el chat. Voy a alentarlos y alentarlas para que sigan escribiéndonos incluso sus reflexiones sobre el tema, algunas conclusiones. Mientras tanto, a mí me gustaría preguntarle, profesora Fonseca, si existe de alguna manera o pudiéramos encontrar una característica, entendiendo el Caribe como esta gran región, de alguna manera diferenciarla respecto a la violencia de género que viven otros países y otras regiones. ¿Hay algo común del Caribe que podemos decir, aquí hay una violencia de género que se caracteriza de una manera particular por ser del Caribe? Si pudiéramos concluir alguna variable, una característica particular del Caribe diferenciado a las demás regiones. Mira, yo honestamente no me atrevería a plantear una conclusión, ¿no?, que implicara una suerte como de excepcionalidad del Caribe en esto. ¿Por qué? Primero porque muchos de los datos que recopilamos, o sea, que utilizamos, provienen de organizaciones regionales y organismos regionales que ¿verdad?, hacen su trabajo también incluyendo a América Latina y viendo al Caribe como parte de América Latina. Eso tiene sus pros y sus contras. Alguno de los contras es que muchas veces lo que ocurre en el Caribe queda como, ¿verdad?, dentro de lo que ocurre en América Latina y no se profundiza lo suficiente. Yo creo que también hay una cuestión importante sobre el Caribe, y es la diferencia entre lo que es el Caribe hispano, el Caribe anglosajón, francés, etcétera, ¿no? Y que esto, como trae distintas líneas de esos procesos de colonización, descolonización en algunos casos,
pues también puede afectar, ¿no? Incluso el hablar de un único Caribe, ¿no? Entonces, por momentos podríamos decir que puede ser quizás más puede ser más similar lo que ocurra en Puerto Rico y en Colombia, o Puerto Rico y México, que lo que ocurra en Puerto Rico y Guadalupe, ¿no? Entonces, habría que también hacer una investigación mucho más amplia en ese sentido para dar una respuesta, ¿no? Que lleve una conclusión específica. Mi percepción es que de partida hay unas historias compartidas en torno a los procesos de colonización, aunque incluso hayan sido por distintas metrópolis, pero, ¿verdad? Lo que fue la articulación económica en torno a el sistema de plantación, por ejemplo, lo que han sido las prácticas de ingeniería racial en estos estados, ¿verdad? Y del llamado mestizaje, lo que es la relación que tienen o tenemos los países caribeños todavía con nuestras antiguas, con nuestra metrópoli y o antiguas metrópolis para quienes se han independizado en torno a la diáspora y la movilidad y demás. Es decir, pueden haber como unos elementos comunes, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? Pues son cuestiones que podemos observar. Yo creo que sí es importante decir que de los países que presenté de América Latina, del Caribe, son los países continentales, México y Colombia, los que mejor trabajo hacen levantando datos, los que han tipificado de una manera bastante razonable el crimen de feminicidio, también los que más trabajo académico realizan en cuanto a intentar teorizar, analizar de manera empírica estos ejercicios de violencia, y que, ¿verdad? En el Caribe, pues habrá que preguntarse, hay una cuestión también de realidades económicas, financiación de las universidades, de las investigaciones, inversión del Estado en todo esto, que hacen que, pues, por ejemplo, en el caso de República Dominicana y Puerto Rico, sí es más difícil conseguir los datos, así como incluso, ¿verdad? Como que ver estudios más sistemáticos de estos procesos. No es que no se estén haciendo, pero están todavía muy, muy dispersos. Pienso que, por ejemplo, lo que son los observatorios de violencia de género y demás, pues suelen estar incluso vinculados más a organizaciones no gubernamentales, cuestión que está muy bien, mientras que en el caso mexicano, por ejemplo, están vinculados a una institución como la UNAM, y que trae, ¿no? Pues investigadores e investigadoras, que hay una suerte de recursos que permiten una mayor sistematización de la información que se recoge, ¿no? Ok, entiendo, muchas gracias. Sí, precisamente lo preguntaba porque pensaba que definitivamente esas cifras son muy cercanas si tomáramos el caso del Cono Sur, por ejemplo. No, probablemente no va a ser tan diferente la violencia sistemática que viven las mujeres en el Cono Sur. Y habría que pensar, por ejemplo, qué pasa en el norte o en Europa, pero también me gustaría agregar a eso y animarlos de nuevo a generar sus preguntas, reflexiones. Esta pregunta también es para el público. Yo como extranjera me gustaría apelar eso. Me sorprende las cifras de Puerto Rico porque definitivamente mi percepción sobre, por ejemplo, el acoso callejero, otro tipo de violencias que vivimos las mujeres, pues no es tan percibido para mí como sí puede ser para mí en otros países de Sudamérica, incluso en Colombia, de donde yo vengo. Entonces, cuando uno ve las cifras que tú presentas, es bastante sorprendente cómo definitivamente, si lo comparamos por número de habitantes, Puerto Rico está definitivamente en un nivel de violencia bastante alto. Y si pudieras como regalarnos un poco más de reflexión sobre este punto, sería muy interesante. Bueno, te puedo responder, ¿no? Intentando pensar quizás que, partiendo, ¿no? De que esto que dices es pues un poco a partir de tu experiencia y la percepción que tienes como extranjera aquí, cómo has experimentado el acoso callejero y lo comparas distinto y luego ves estas cifras en casos de feminicidio. Yo creo que, pues claro, eso, por ejemplo, quizás no nos permita llegar a una conclusión sobre por las causas del feminicidio en Puerto Rico, pero sí nos permite entonces mirar con pinza el hecho de que se asuma de plano, ¿no?
que, por ejemplo, indicadores de ejercicios de violencia que pueden ser eso llamado como microagresiones, que sería acoso callejero, etcétera, pues que la intensificación de ese tipo de violencia de por sí va a llevar a que sea un país en el que haya más feminicidios, ¿no? Pues partiendo de lo que tú compartes, no sé si también es la percepción que puedan tener otras compañeras que nos están escuchando. Partiendo de esto, pues podríamos decir que, mira, pues no necesariamente, ¿no? Que aunque en Puerto Rico tu percepción haya sido que no hay tanto acoso callejero o no lo has experimentado así, luego las cifras de ese ejercicio de violencia máxima, que es el feminicidio, son sumamente alarmantes. No sé si alguien de quienes están escuchando nos quiere comentar en relación a esto también. Bueno, yo creo que nos quedan muchas reflexiones, nos quedan muchas ideas por seguir discutiendo, seguir pensándolo, pero bueno, creo que por ahora vamos a tener que ir terminando. Agradecemos mucho toda la información valiosa que nos ha dado doctora Melody, igual la participación de todos y todas. Esperamos que haya sido de un gran aporte para todos en este tiempo y con esto cerramos. No sé si doctora Melody, algo más que quiera agregar para terminar. Nada, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, porque, verdad, pues como les decía al inicio, la verdad es que ya estamos muy cansadas de las reuniones virtuales, pero igual estoy muy agradecida por la oportunidad de presentar esto que más que una investigación completa es, ¿verdad? Pues un poco de ideas que me parece que es importante ir desarrollando y cuestiones que una va observando en estos procesos. Y pues nada, quiero agradecerles a todas y todos por estar y pues también a Stephanie por asumir la moderación. Muchas gracias y pues que tengan linda tarde. Gracias también a quienes hicieron preguntas y comentarios. Muchas gracias, linda tarde. El video de nuestra conferencia estará en el canal de YouTube del Instituto de Estudios del Caribe. Buenas tardes para todos.